Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. El año 45, a través de Trabajo y Previsión, da a los jubilados, a través de un decreto, el aguinaldo, lo que conocemos hoy como el aguinaldo, que era el sueldo anual complementario. Usted sabe que la Unión Democrática hizo movilizaciones junto a los partidos políticos de aquel entonces en contra del aumento de sueldo que había otorgado el gobierno y creo que se cumple el aniversario en estos días, me parece que es el 27 de diciembre o 26 de diciembre. Pero fíjese ustedes qué increíble, ¿no? Que aquellos que querían llegar al poder para defender supuestamente a los argentinos se opusieran terriblemente a aquella conquista social que Perón le había otorgado a los trabajadores, que se llamó el aguinaldo, y que también le había dado un buen sueldo como para que la justicia social reinara en aquellos que hacía muchos años que no habían estado protegidos como lo estuvieron durante esa época. Por eso la historia hay que contarla completa, hay que ver cómo venía el argentino de aquella época, qué ocurría en aquella época con el trabajador, con el obrero totalmente desamparado, totalmente abandonado a la mano de Dios. Los trabajadores de frigoríficos morían de tuberculosis, la mayoría. ¿Por qué? Porque trabajaban a veces a destajo en las cámaras frigoríficas, no había tarea insalubre, para ellos no existía, y con el tiempo esa tarea le deterioraba la salud, y cuando se enfermaban directamente los echaban porque ya no les servía más. Aquellos que explotaban los frigoríficos, que eran los británicos, estaban en manos de ellos, y el trabajador moría de tuberculosis porque no tenía una obra social que lo amparara, no tenía jubilación, no tenía nada, estaba abandonado a su destino. Esta era la realidad, les guste o no les guste, esta era la realidad que existía en aquel entonces. Entonces Perón hace todo ese proyecto de gobierno a través de planificaciones, de buscar que la Argentina progresara, que no fuera un país solamente abastecedor de materia prima, sino que se fuera industrializando con buenos salarios, con buenos ingresos para los trabajadores y poniendo en movimiento la máquina económica que dio esos 10 años que todavía los argentinos recuerdan, y por eso todavía Perón sigue siendo Perón, más allá de que muchos no les guste. Pero no les gusta, pero lo tienen que usar siempre. Cuando quieren llegar a algo, necesitan de Perón para llegar, más allá que a lo mejor lo odien, como la que se fue.
Y decía que todo ese proyecto Perón después lo hace ley. ¿Y cómo lo hace ley? A través de una reforma constitucional, porque esa era la única garantía que había de que esas conquistas que él había logrado para el pueblo argentino, esos años de felicidad, se prolongaran en el tiempo contando con una protección constitucional. Pero desde aquí que el proceso de la Revolución Militar del 55 jura por la Constitución del 55. Sin embargo, a pesar de haber jurado por esa Constitución, la deroga por un bando militar con la complicidad de políticos amorales que hablaban de democracia y permitían estas barbaridades constitucionales, que fueron cómplices a través de la Junta Consultiva, que fueron cómplices porque hablaban de actas secretas que nunca se exhibieron, las actas secretas que supuestamente fueron la base de la reforma constitucional del 57, nunca existieron, por lo menos nadie ha podido lograr contar con ellas. Ese acto espurio, jurídicamente hablando, fue convalidado por aquellos que fueron a elecciones, sabiendo que el voto en blanco argentino, el voto argentino, uno de los partidos mayoritarios estaba proscrito, y el voto en blanco fue el triunfador en esas elecciones. Sin embargo, a pesar de todo, con la oposición de algunos líderes políticos de entonces, entre ellos el doctor Arturo Frondizi, el Partido Socialista, no socialista, el Partido Conservador Popular de Vicente Solano Limas, que estuvieron en contra de la reforma constitucional porque le consideraban que era espuria. Sin embargo, lo mismo se dieron maña, aunque en pequeña minoría, porque después se pelearon entre ellos en la convencional, y muchos se retiraron antes de que terminara y antes de que se aprobara. Así que todo un acto nulo, de nulidad absoluta, lo consideraron legal. Y ahí parte la ilegitimidad de todo lo actuado desde entonces hasta ahora. Pero esa Constitución, que tenía 4 artículos que fueron eliminados de raíz, eran las garantías que ofrecía esa Constitución al pueblo argentino, protegiendo los derechos que tenían ellos para vivir feliz y contar con que todas nuestras riquezas estuvieran a disposición del pueblo. Yo les voy a leer esa Constitución en la Reforma Constitucional del 49. El presidente preside esa convención constituyente, el coronel Domingo Alfredo Mercante, que fue expresidente de la convención, y secretario, el padre de un amigo que estuvo muchas veces en este programa y que lamentablemente su estado de salud no le permite por el momento seguir actuando, está internado domiciliariamente, padece una enfermedad muy grave y entonces no puede continuar con esto que veníamos haciendo del desarrollo del plan, el proyecto nacional del General Perón, que lo habíamos empezado a hacer y después tuvimos que cortarlo por esas razones. Y el coronel Domingo Mercante, me refiero a Mario Goizueta padre, que fue el secretario de Domingo Mercante. Mario Goizueta hijo venía aquí a este programa en reiteradas oportunidades. El coronel Domingo Mercante, estando exilado en Montevideo en el año 57 y ante la reforma constitucional, explica las razones y el porqué de la derogación de la reforma constitucional del 49, es decir, la constitución legítima de los argentinos hasta ahora. El movimiento político que en 1949 asumió la responsabilidad de reformar nuestra constitución, hoy se encuentra fuera de la ley, con su conducción descabezada, interdictos de intervenir en los comicios, todos sus dirigentes políticos y gremiales, de los cuales muchos están presos, so pretexto de encontrarse incursos en delitos comunes, y varios miles de otros arrojados al exilio. Los integrantes del actual gobierno argentino y los dirigentes de grupos políticos que apoyan a este gobierno
atacan la obra legislativa de la Convención Constituyente de 1949, sin que pueda defenderla en el país el partido político que la realizó. Es decir, por un lado, perseguían a todos aquellos, es más, el decreto 4161 no permitía ni siquiera nombrar a Perón, peronismo, peronista, no permitía el uso del escudo, no permitía nada, so pena de ir preso, so pena de ser despedido, so pena de ser encarcelado. Y de esa manera ellos imponían lo que a ellos les convenía a través de quien en ese momento estaba diseñando un plan económico, Raúl Prebisch, que fue quien después le hizo del 76, cuando volvió la democracia, o casualidad, volvió a aparecer Raúl Prebisch y le diseñó el plan económico a Raúl Ricardo Alfonsín. La neta mayoría del pueblo argentino, decía Mercante, que impuso con su voto la reforma constitucional de 1949, también está impedida de defenderla, pues no puede elegir como constituyentes a los miembros del partido mediante el cual se había organizado en movimiento político defensor de los derechos del pueblo, en lo interno, y en los derechos de la nación, en lo externo. Estos hechos, que implican la negación de la libertad del pueblo y el escarnio de la forma republicana de gobierno, hacen invariablemente nula no sólo la abrogación de la reforma constitucional del 49, cumplida por decreto del Poder Ejecutivo, sino también las que podría sancionar una convención elegida sin la libre manifestación de la voluntad del pueblo, especialmente de su clase trabajadora. Fíjense que no es la primera vez que ocurre esto, porque interdicto estuvo Perón en su retorno cuando fueron las elecciones, donde si bien permitían, después de muchos años, legalmente participar en una elección presidencial al peronismo, su líder natural, el conductor, Juan Domingo Perón, estaba interdicto, no podía ser candidato. Por eso tuvo que optar por quien fue uno de los más grandes traidores que tuvo a su lado, el doctor Cámpora. Y luego del golpe, después del 76, cuando viene la democracia, nuevamente el peronismo tuvo a su jefa natural, que era la que presidía el movimiento cuando fue derrocada como presidente, María Estela Martínez de Perón, también es interdicta. Y nuevamente se va a elecciones con los jefes naturales de ese movimiento, el movimiento peronista, el movimiento justicialista, se va a elecciones sin que sus jefes puedan ser candidatos. Entonces, estaba interdicto con la reforma constitucional, estuvo interdicto durante muchos años hasta que Perón pudo volver y pudo ser candidato a presidente, porque anteriormente tuvo posibilidades de ser permitido elecciones de diputados, de gobernadores, y como ganaba al poco tiempo, ¡pum!, golpe militar, y se terminaban los gobernadores peronistas, los diputados peronistas, se terminaba todo, y volvían de nuevamente al circo ese. Cada vez que había una elección presidencial, el peronismo interdicto no podía elegir sus candidatos. Lo pudieron elegir, pero no permitieron que su líder natural en el año 73 pudiera ser candidato. Son casualidades, analícelo usted, es la historia, no es que yo se la cuente, ni es que la inventé yo, es la historia que hemos vivido los argentinos. En estas circunstancias excepcionales, he resuelto asumir la representación de aquella convención constituyente en mi condición de presidente que fui de ella, para mostrar al pueblo argentino la razón por la cual se consumó por decreto del Poder Ejecutivo, y aquí voy a hacer un punto, el Poder Ejecutivo de entonces era un gobierno de facto, carente de jerarquía jurídica para hacer una convocatoria a una reforma constitucional. Ya que vamos a defender la Constitución Nacional, habría que pensar que los otros días salieron muchos a hablar de lo que hizo Macri, y que está mal, por supuesto, porque yo también lo critiqué,
pero obvian decir todas estas cosas con respecto a una reforma constitucional convocada por un gobierno de facto, que es la aberración más grande que se conoce de la historia argentina. Decía, la razón por la cual se consumó por decreto del Poder Ejecutivo la abrogación de textos constitucionales legítimos y revelar al mismo tiempo los objetivos antipopulares y antinacionales que persigue la actual reforma constitucional. La reforma de 1949 tuvo por esencial finalidad de consolidar jurídicamente los frutos de la Revolución Popular del 17 de octubre de 1945, ratificada electoralmente en los comicios libérrimos del 24 de febrero de 1946, cuyos contenidos consistían en hacer de una Argentina hasta entonces dependiente de un imperialismo expoliador, una nación económicamente libre y políticamente soberana, y de una masa popular misérrima en gran parte y en vastas regiones del país, desnutrida, un pueblo que participara activamente en el manejo de la cosa pública, de modo que por este medio se diera un régimen económico que también lo hiciera participar en el goce de todos los bienes materiales y espirituales que ofrece la civilización alcanzada por nuestra sociedad. La reforma constitucional de 1949 reconoció a los obreros argentinos el derecho a ser provisto de trabajo por la comunidad y a recibir una retribución suficiente para satisfacer sus necesidades vitales de toda índole. Pero como el reconocimiento de estos derechos resulta una farsa si no se crean las fuentes de trabajo que las haga efectivos, si no se organiza con tal fin la economía nacional, también estableció que el capital debe tener como principal objetivo el bienestar social. El bienestar social. Que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, porque la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia debe estar sometida a las obligaciones que establezcan la ley con miras al bien común. La cuestión social en nuestra época reside en dar ocupación a los miembros activos de la sociedad y en hacer partícipes a todos, incluidos niños y ancianos, de los bienes materiales y espirituales de la civilización. Y en nuestros días, la solución de tan magno problema está en una de estas posiciones, o la comunista, que estatiza la propiedad de los bienes para hacer común el goce de su fruto entre todos los miembros de la sociedad, o la adoptada por la reforma constitucional de 1949, que mantiene el dominio privado sobre los bienes, ya que el propietario es quien más empeño pone en hacerlas rendir al máximo sus frutos, y mediante la legislación adecuada hace que esos frutos sean equivalentemente distribuidos entre todos los miembros de la sociedad, pues es inherente a la naturaleza humana que el propietario privado sea más afanoso creador de bienes sociales que en el funcionamiento del Estado, por lo que el problema reside en que la legislación logre socializar, digamos así, el consumo de esos bienes. Esta solución justamente la que buscaban las cláusulas económicas de la reforma constitucional del año 1949. Pretende ahora un retorno al concepto absolutista de la propiedad privada y por derivación a la llamada economía libre, que sería la vuelta al canibalismo económico, mediante el cual un grupo de poderosos devoraría a la gran masa del pueblo. Constituye un imposible, tanto como es imposible hacer que revierta la historia, pues en nuestros tiempos y en los lugares donde las masas han ascendido al proscenio de la vida política y social, participando en el manejo del poder político y en el goce de los bienes que tras la civilización no retroceden ante ninguna fuerza, puesto que tal ascenso se cumple con la necesidad de una evolución natural. Aspirar a hacerlas descender es tan ingenuo como querer encerrar nuevamente el gas que se expande después de la ruptura del recipiente que lo aprisiona.
Dicho intento, además, ocasionaría un grave daño, porque las masas populares pauperizadas, rebajadas en su dignidad y violentamente impedidas de actuar, pueden ser catequizadas por el espejismo de las extremistas que les ofrecen en la tierra una absoluta felicidad paradisíaca. Fíjense que aquí está haciendo un poco de futurismo, que después fue lo que pasó, porque mucha de esa gente después se volcó a la guerrilla, a la subversión, y trataron en cierta forma de hacerlos equivocar en un plan que fue para toda América, a los efectos después de imponer a través de las dictaduras los gobiernos que empeñaron a todas las naciones americanas, y ahí comenzó la destrucción paulatina con la creación de nuevas democracias corruptas, la entrega de el patrimonio económico de todas las naciones americanas. No fue casual todas las privatizaciones que ocurrieron en los años 90, porque no fue solo en la Argentina, fue en todos los países americanos. Mientras que las dictaduras, recordemos, el Plan Cóndor fue ideado e impulsado por Henry Kissinger, que nunca fue juzgado por delito de lesa humanidad, siendo que él fue el ideólogo de lo que ocurrió en Chile, y lo que ocurrió en la Argentina. ¿Cuál fue el primer gobierno que reconoció el golpe militar del año 76 a una democracia del 62% votada por los argentinos? El de los Estados Unidos. No hay casualidades, señores. En estos tiempos las casualidades no existen. Son todas causalidades. Y a partir de allí comenzó el deterioro de la economía y toda aquella industrialización que fue ideada por el general Perón en aquellos años donde se industrializó el país, se fue tirando abajo las chimeneas, y hoy en la Argentina estamos volviendo a aquella época en que no se fabricaba nada en el país, se traía todo de afuera, o si no se ensambla aquí, pero acá no se fabrica.